Recuerda que la democracia nunca dura mucho, pronto se agota, desperdicia y o destruye a sí misma. Es en vano decir que la democracia es menos orgullosa, menos egoísta, menos ambiciosa o menos avariciosa que la aristocracia o la monarquía. No es cierto en los hechos y en ninguna parte aparece en la historia. Esas pasiones son las mismas en todos los hombres bajo todas las formas de gobierno simple, y cuando no se controlan, producen los mismos efectos de fraude, violencia y crueldad. Carta de John Adams a John Taylor, diciembre de 1814. En cada época hay un conjunto de creencias que se elevan a un estatus sagrado y cuestionarlas se considera herejía. Durante siglos fueron los dogmas del cristianismo los que poseyeron este estatus. Hoy es el dogma del Estado democrático. La democracia, tal como se practica actualmente, es la mejor forma de gobierno, y cualquiera que lo niegue comete blasfemia, o al menos eso nos enseñan. Pero así como gran parte del dogma cristiano era un velo para proteger el poder de la Iglesia, lo mismo puede decirse de la democracia. La democracia, con sus campañas políticas, elecciones y la ilusión del gobierno del pueblo, es un velo detrás del cual políticos y burócratas se enriquecen parasitariamente mientras imponen su visión corrupta de la sociedad sobre el resto de nosotros. En este vídeo exploramos algunos de los defectos fatales de la democracia moderna y explicamos cómo, en lugar de promover el florecimiento social, ha dado lugar a una forma de totalitarismo blando. Concebida como el fundamento de la libertad, la democracia moderna allana el camino para la tiranía. Nacida con el propósito de ser un baluarte contra el poder, termina proporcionándole al poder el terreno más fino que jamás haya tenido para extenderse sobre el campo social. Bertrand de Jouvenel: hay muchas instituciones necesarias para una sociedad libre y próspera. Estas incluyen mercados libres, división del trabajo, un Estado de derecho que promueva el orden y la confianza, familias fuertes, dinero sólido, un sistema escolar que eduque en lugar de adoctrinar, y unos medios de comunicación robustos que busquen la verdad en lugar de difundir propaganda. Si una democracia preserva estas instituciones, entonces se puede afirmar que es una forma de organización política conducente a la armonía social. Pero si una democracia produce continuamente gobiernos que destruyen estas instituciones, entonces se debe cuestionar el valor de la democracia. En todo el mundo, los gobiernos de la mayoría de las democracias están haciendo esto último. Desde la unidad familiar hasta la educación, los medios, los mercados libres, el dinero sólido o el Estado de Derecho, los políticos y burócratas están destruyendo activamente, o al menos corrompiendo gravemente, estas instituciones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los defectos de las democracias modernas que las llevan a manifestar gobiernos tan corruptos? Para responder a esta pregunta, debemos distinguir entre dos tipos de democracia: democracia directa y democracia indirecta. Una democracia directa implica que los ciudadanos emitan votos sobre temas específicos, generalmente por medio de un referéndum. Que uno vea esta forma de organización política de manera positiva o negativa, generalmente dependerá de si uno pertenece a la mayoría o a la minoría. Aquellos en la mayoría tienden a creer que la democracia directa es un buen sistema, ya que conduce a la satisfacción de sus deseos, mientras que aquellos en la minoría a menudo sienten que la democracia directa no es más que una tiranía de las masas. La democracia son dos lobos y un cordero votando sobre lo que van a almorzar, comentó famosamente Benjamin Franklin. Mientras que el político británico del siglo XIX, Auberon Herbert, dijo esto sobre la moralidad de una democracia directa: 5 hombres están en una habitación. Como 3 hombres tienen una opinión y 2 otra, ¿tienen los 3 hombres algún derecho moral para imponer su opinión a los otros 2 hombres? ¿Qué poder mágico recae sobre los 3 hombres que, porque son uno más en número que los 2 hombres, de repente se convierten en poseedores de las mentes y cuerpos de estos otros? Mientras eran 2 contra 2, supusimos que cada hombre seguía siendo dueño de su propia mente y cuerpo. Pero desde el momento en que otro hombre, actuando solo Dios, sabe con qué motivos, se ha unido a un bando o al otro, ese bando se ha apoderado inmediatamente de las almas y cuerpos de la otra parte. ¿Hubo alguna vez una superstición tan degradante e indefendible? Auberon Herbert: el bien y el mal de la compulsión por el Estado. Sin embargo, una tiranía de las masas no es la amenaza más grave que enfrenta Occidente, ya que vivimos en democracias indirectas que hacen que la mayoría de las personas sean políticamente impotentes y el poder de las masas sea relativamente insignificante. En una democracia indirecta o representativa, votamos por políticos que luego, en teoría, deben representar nuestros intereses. Pero ¿cómo debería funcionar la democracia representativa en teoría?
no es como funciona en la práctica. En casi todos los países democráticos, un pequeño número de candidatos políticos son preseleccionados por un puñado de partidos políticos que monopolizan el sistema político de cada país. Y entre estos candidatos votamos por los que preferimos, o al menos que menos nos disgustan. Una vez electos, lejos de verse obligados a representar los intereses de la mayoría, los políticos pueden, y con frecuencia, sirven a sus propios intereses. O como señalan Frank Karsten y Karel Beckman en su libro Más allá de la democracia, no es la voluntad del pueblo, sino la voluntad de los políticos, impulsada por grupos de presión profesionales, grupos de interés y activistas, lo que reina en una democracia. Frank Karsten y Karel Beckman, Más allá de la democracia. Muchos replicarán que un beneficio de una democracia indirecta es que podemos votar para sacar a los políticos corruptos que no nos sirven. El problema, sin embargo, es que las democracias modernas rara vez producen candidatos políticos honestos y éticos. Cada vez que un político corrupto es votado fuera del cargo, es reemplazado por otro político corrupto que simplemente sirve a diferentes grupos de intereses especiales. Además, los estados nacionales se han vuelto tan grandes que la mayoría de los actores estatales que nos gobiernan e implementan las políticas que nos afectan día a día son burócratas que no están sujetos a elecciones populares. Y aquí radica quizás el defecto más grave de las democracias modernas. El proceso democrático parece incapaz de evitar que los peores lleguen a la cima del gobierno. Hay varios factores que pueden explicar esto. En primer lugar, está la naturaleza corruptora del poder. El poder ilimitado en manos de personas limitadas siempre conduce a la crueldad. Alexander Solzhenitsyn, o como escribió Mikhail Bakunin, por muy democráticos que sean sus sentimientos e intenciones, una vez que los políticos logran la elevación al cargo, solo pueden ver a la sociedad de la misma manera que un maestro ve a sus alumnos. Y, entre alumnos y maestros no puede existir igualdad. Por un lado está el sentimiento de superioridad que inevitablemente provoca una posición de superioridad. Por el otro lado, hay un sentido de inferioridad que se deriva de la superioridad del maestro. Quien habla de poder político, habla de dominación. Otro factor que puede explicar la corrupción moral de los políticos es que, como una polilla a la llama, los más despiadados y hambrientos de poder entre nosotros son atraídos por el poder estatal. Aquellos que entran en el juego de la política son a menudo los mismos individuos que menos queremos que nos gobiernen. O como escribió Frank Herbert, todos los gobiernos sufren un problema recurrente. El poder atrae a personalidades patológicas. No es que el poder corrompa, sino que es magnético para los corruptibles. Frank Herbert. Otra explicación de por qué los peores llegan a la cima en la política moderna es que los rasgos de carácter maquiavélicos, narcisistas y sociopáticos mejoran las posibilidades de ganar una elección política, o como explica el filósofo Hans Hermann Hoppe, la selección de gobernantes estatales por medio de elecciones populares hace que sea esencialmente imposible que personas inofensivas o decentes lleguen alguna vez a la cima. Los presidentes y primeros ministros llegan a su posición no debido a su estatus como aristócratas naturales, como lo hacían los reyes feudales, sino como resultado de su capacidad como demagogos moralmente desinhibidos. Por lo tanto, la democracia prácticamente asegura que solo hombres peligrosos llegarán a la cima del gobierno estatal. Hans Hermann Hoppe, de la aristocracia a la monarquía a la democracia. Esta resistencia debilitada al crecimiento del poder estatal ha creado un terreno fértil para el surgimiento del gobierno totalitario. En Occidente, muchos replicarán que el Occidente democrático no se parece en nada a los países totalitarios del pasado, ya sea la Rusia soviética, la China comunista, la Alemania nazi, Cuba o Corea del Norte. Estos países centralizaron el poder y controlaron las vidas de sus ciudadanos en un grado nunca visto en la historia, y a un nivel que supera con creces la experiencia del Occidente moderno. Pero la centralización del poder gubernamental en las democracias occidentales solo difiere en grado de la vista en los países totalitarios del siglo XX. Las democracias occidentales son lo que se puede llamar estados totalitarios blandos en contraste con las manifestaciones más brutales del totalitarismo pasado. En 1835, Alexis de Tocqueville previó el surgimiento del totalitarismo blando en las democracias occidentales y lo describió en su gran obra La democracia en América. Después de haber tomado a cada individuo uno por uno en sus poderosas manos y haberlo moldeado a su gusto, el poder soberano extiende sus brazos sobre toda la sociedad, cubre la superficie de la sociedad con una red de reglas pequeñas, complicadas
minuciosas y uniformes, que las mentes más originales y las almas más vigorosas no pueden atravesar para ir más allá de la multitud. No rompe voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige. Obstaculiza, reprime, enerva, extingue, atonta y finalmente reduce a cada nación a no ser más que un rebaño de animales tímidos e industriosos, de los cuales el gobierno es el pastor. Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Antes del surgimiento de este totalitarismo blando, las relaciones sociales estaban dominadas por una multiplicidad de diferentes instituciones y asociaciones que eran independientes del gobierno, como mercados, gremios, iglesias, hospitales privados, universidades, fraternidades, organizaciones benéficas, monasterios y, lo más importante, la comunidad primaria de la familia. Estas asociaciones e instituciones independientes, al tiempo que proporcionaban grandes beneficios sociales, también actuaban como barreras para la expansión del poder gubernamental. La destrucción y reemplazo de estas formas más diversas de comunidad, con relaciones entre el individuo y el Estado, que comenzó en Occidente en el siglo XX y continúa hasta el día de hoy, fue un paso crucial en el surgimiento de gobierno. En lugares como la Alemania nazi y la Rusia soviética, la destrucción de instituciones independientes del Estado se hizo bastante rápidamente y con el uso de la violencia. El mismo proceso ha estado ocurriendo en las democracias occidentales, pero a un ritmo más lento y, en lugar de violencia, estas instituciones alternativas son paralizadas con el uso de propaganda, adoctrinamiento educativo, leyes, regulaciones y trámites burocráticos. Pero no importa cómo surja el totalitarismo, el resultado siempre es el mismo. Los ciudadanos se convierten en súbditos, el Estado se convierte en el amo, e incluso si todavía se nos concede el derecho a votar, somos esclavizados no obstante. Si nuestras democracias no pueden evitar que los peores lleguen a la cima, y si no pueden protegernos del surgimiento de un totalitarismo blando, entonces la democracia, tal como se practica actualmente, es una institución fallida. Deben explorar y debatir abiertamente formas alternativas de organización política. Algunos pueden seguir teniendo la esperanza de que aparezca un salvador político, supere todas las influencias corruptoras del Estado y devuelva a la sociedad a un camino de paz y prosperidad. Sin embargo, esto es apostar por el futuro de la sociedad, porque mientras esperamos a nuestro Salvador, que puede que nunca aparezca, el Estado seguirá volviéndose más y más gravoso. La democracia moderna, lejos de ser la salvaguarda de la libertad, se ha convertido en el caballo de Troya del totalitarismo. Bajo la máscara de la voluntad popular, se esconde un sistema que concentra poder, corrompe a los mejores y atrae a los peores. Como advirtió Tocqueville, no nos rompe con cadenas visibles, sino que nos domestica con regulaciones infinitas, hasta convertirnos en un rebaño dócil, gobernado por pastores que jamás elegimos realmente. Pero hay esperanza. La primera mentira que debemos derribar es la de que no hay alternativas. Las hubo antes de la democracia, y las habrá después. La verdadera libertad no se encuentra en las urnas, sino en comunidades fuertes, mercados libres, familias unidas y ciudadanos que se niegan a ser tratados como súbditos. El cambio comienza cuando dejamos de creer en los espejismos del poder y recuperamos la soberanía sobre nuestras propias vidas. Porque al final, como nos recuerda Lysander Spooner, un hombre no deja de ser esclavo solo porque puede elegir a sus amos. La pregunta es, ¿seguiremos votando por nuestras cadenas o tendremos el valor de romperlas? Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber, compártelo. La mejor vacuna contra la tiranía es la lucidez.